Bueno, los saludo con mucho cariño, le doy gracias a Dios, gracias al Padre y su comunidad por siempre recibirnos a los peregrinos del amor con tanto cariño. Hoy tenemos pues siempre mucha nostalgia porque entre tanto desde la última visita han partido dos miembros de nuestra comunidad, Almita Gómez y Carlos, que eran dos miembros muy activos acá. Y le pedimos al Señor que le dé el descanso eterno a sus almas, que seguramente están muy presentes trabajando con nosotros, ya con mucho más fuerza desde donde están. Y pues me uno a toda la actividad pastoral de ustedes en esta diócesis, en la parroquia, aquí en Ensenada. Somos una sola iglesia. Yo viajo por el mundo entero, pero estoy unido a la iglesia en donde voy. Y aquí en particular, como tenemos ya 15 años de tener el grupo de peregrinos del amor en Ensenada, pues somos ya una familia muy vinculada a la parroquia, a la iglesia. Y hemos recibido la gracia de tener la comunidad de esta parroquia siempre orientándonos y apoyándonos y dándonos ese aliento de la iglesia que necesitamos todos como laicos, ¿no? Entonces me han invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre la unidad, y para esto necesitamos ayuda del Espíritu Santo, porque es el que sabe lo que tiene que decir, y le voy a pedir su palabra, donde quiera llevarnos. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 12, el símil del cuerpo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno a su modo. Y así lo puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones? ¿Hablan lengua todos, interpretan todos? Palabra de Dios. Pues no podría ser más puntual el Espíritu Santo, porque precisamente estamos hablando de eso, la unidad, un solo cuerpo. Y es exactamente lo que el Espíritu nos dice a través de esta carta, de este pasaje. Y sabemos lo
difícil que es para nosotros someter esta naturaleza humana tan rebelde, tan llena de tendencias a dividir, a separarse, a criticar, a juzgar, a demonizar, a hacer tantas cosas que nos separan, que nos dividen. Podemos ver un apóstol como San Pablo en todas sus cartas de las iglesias que él fundó, como constantemente está exhortándolos, orientándolos a que se mantengan unidos, porque constantemente hay divisiones, hay gente que llega a predicar un evangelio nuevo, una doctrina nueva, cambiar lo que él enseñó, y esto no cesa, esto sigue a través de los siglos, y hoy, 2000 y tantos años después, parece que nada hubiera cambiado, porque la iglesia sigue con los mismos problemas, porque simplemente es nuestra naturaleza humana. Entonces, el camino nuestro como cristianos, como católicos, como el pueblo de Dios escogido, separado, predestinado, el ejército de Dios, que es lo que somos, la meta más importante es la unidad, mantenernos en uno. Ustedes saben que Jesús antes de su pasión le estaba orando al Padre pidiendo por eso. Le decía, Padre, que todos seamos uno, así como tú y yo somos uno, que todos seamos uno. Esa unidad es lo que Cristo siempre pide, y Él pide que seamos uno con Él en la cruz. Por eso la iglesia nos enseña a tener ese cuidado de ser cristocéntricos, de estar en Cristo, estar en el centro de Cristo. Ustedes saben que a través de los tiempos, no es nuevo, sin embargo, hablemos de hoy, en la iglesia hay grupos que están lo que se conoce como la derecha, súper conservadores, súper ortodoxos, súper tradicionalistas, y hay otros grupos que son súper progresistas, súper laxos, súper liberales, y entonces tenemos estas corrientes que influencian mucho, hacen mucho escándalo y crean muchos problemas. Pero a nosotros se nos ha sido llamados no a ser de la derecha ni de la izquierda, sino del centro. Nosotros somos cristocéntricos, no somos de derecha ni izquierda. El que está a la derecha o a la izquierda se descarriló, muy sencillamente. Miren ustedes que en la derecha, en los tiempos de Cristo, estaban los fariseos y estaban los escribas y saduceos. ¿Y quiénes eran? Era gente muy religiosa, gente que cumplía con la ley, pero no tenía amor. Ellos crucificaron a Jesús. Y desen cuenta que entonces, y Jesús mismo les hablaba muy fuerte a ellos, los llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, y no porque los insultaba, sino porque los amaba, porque es que Dios corrige al que ama, y a ellos los corregía con todo, ¿no? Con la verdad, y precisamente en eso es que debemos tener mucha atención nosotros hoy, para que no caigamos en las divisiones de la iglesia. Ustedes se dan cuenta con la facilidad que la gente condena al Santo Padre por cualquier cosa y le sacan todo de contexto, y seguramente habrán cosas con las que uno no está de acuerdo en su doctrina social, pero no pueden haber cosas en las que uno no esté de acuerdo en lo que él habla en el contexto de la fe, porque el Señor nos lo dio como Papa y es nuestro Papa, así nos guste o no. Y también es la libertad que se dan de estar juzgando al obispo y al párroco y todas las autoridades de la iglesia con una ligereza, con una banalidad, con una arrogancia, y todo esto lo que hace es destruir la unidad, acabar con la unidad y destruir la oración de Jesús al Padre, que todos seamos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y si Jesús pide eso, si Jesús oró por eso, nosotros tenemos que unirnos a esa oración, porque es la oración de Jesús, y nosotros tenemos que seguir el camino que nos señaló. Y esa oración es parte del camino, porque todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo es el camino, que quiere decir, en todo lo que Él hizo debemos caminar nosotros, en todo, no en una parte, sino en todo. Y por eso es tan importante tener claro lo que dice San Pablo, que no estamos buscando señales, ni estamos buscando
ningún tipo de sabiduría, sino a un Cristo crucificado, dice él. Y ese Cristo crucificado precisamente es el atreverse a darse a Dios y que nuestra vida sea un sacrificio por Dios para la salvación de las almas, empezando por la nuestra, y para que la iglesia tenga vida en nosotros. Porque la iglesia no puede tener vida en nosotros si nosotros no somos fieles a Dios en todo el sentido de la palabra. La fidelidad a Dios nace con el amor al prójimo. Ahí nace. Porque como dice la palabra, si no quieres a tu prójimo al que ves, ¿cómo me vas a querer a mí que no me ves? ¿No? Y es que aquí comienza. Por eso las parroquias son para nosotros una escuela, un hospital de almas, una escuela del amor de Dios. Y si somos parte de una parroquia y estamos en la parroquia militando en los diferentes ministerios, apostolados, la pastoral de la diócesis, en la parroquia, entonces somos llamados a implantar ese mensaje de Cristo que es la unidad, que es ser uno, y no dejarse llevar por las corrientes, los chismes, las murmuraciones, la gente de mala voluntad, la gente que tiene sus problemas personales, humanos, y los traen a la parroquia y hacen de la parroquia una cocina que no pertenece al ministerio. Y esto tenemos que ser muy fuertes, muy valientes para no dejar que nada de estas cosas nos influencien. Además, para no permitir que la humanidad de la iglesia nos separe de la divinidad de la iglesia. ¿Cuántas veces uno encuentra uno por allá, un católico que se volvió evangélico, y uno le pregunta, ¿y por qué se fue? Ay, no, es que esa gente en la parroquia, no, eso no, y el cura, y no, porque nunca estuvieron en la iglesia por Cristo, fue por la gente. Y cuánto se pueden imaginar si uno se prende de la humanidad para tener fe, pues la pierde, nunca la va a tener, porque nosotros somos seres imperfectos, estamos llenos de carencias y de situaciones humanas que las podemos ver en los 12 apóstoles, lo podemos ver, uno nada menos que Judas, pero des en cuenta que los otros todos cometían errores durante la vida pública de Jesús. Jesús los reprendía, les llamaba la atención, porque su humanidad pues actuaba humanamente, y no podemos quitarle las rayas al tigre, como dice el dicho, ¿no? Somos lo que somos, pero lo que sí podemos hacer nosotros es asumir la gracia que se nos ha sido dada de nuestro bautismo, el Espíritu de Dios en nosotros, y elevarnos a esa gracia para someter nuestra naturaleza débil, humana, inferior, someterla y ponerle riendas y ponerla en obediencia a la gracia que llevamos de Jesucristo. Por eso es que es tan lindo lo que San Pablo describe de lo que nosotros somos. Para mí, no hay una descripción más perfecta que esa, que dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No podría ser más perfecto. ¿Qué hay más frágil que una vasija de barro? Nada. Pero llevamos el tesoro. Entonces, el llamado nuestro hacia la unidad es elevarnos hacia el Espíritu, que es el amor de Dios, el Espíritu de Dios. Y en esa forma somos capaces de perdonar. Porque des en cuenta, ¿cuál es la purificación nuestra en la parroquia? ¿Cuál es la purificación suya en el matrimonio? ¿Cuál es la purificación suya en su trabajo, donde quiera que viva? El perdón, esa es la purificación. Por eso Jesús tan pronto resucitó, con una urgencia increíble, instituyó el sacramento de la confesión. Porque ya iba a enviar la iglesia, ya, después de su ascensión al cielo, iba a enviar el Paráclito. Y ya se iban a ir todos con ese fuego por el mundo. Pero para eso necesitábamos esa gracia sacramental de la reconciliación con Dios, porque Él sabía nuestra naturaleza, la conocía, y sabía que no podíamos mantener la amistad con Dios a no ser de que Dios nos dé la oportunidad de reconciliarnos constantemente con Él, a través de la iglesia, por medio de los sacramentos, en este caso de la confesión, la reconciliación. Y esto, teniéndolo claro, primero,
Aceptamos que nuestra naturaleza es imperfecta, mortal, limitada, carente, pecadora, pero al mismo tiempo aceptamos que llevamos la gracia de Cristo, que llevamos el Espíritu del Señor, como le dice el Espíritu Santo, como le dice el Señor a San Pablo cuando le pide que le quite ese aguijón de la carne. La respuesta fue: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y esto nos debe dar a nosotros una idea muy grande de la unión entre lo divino y lo humano. La unión entre el Espíritu Santo que recibimos y esta carne pecaminosa, mortal, desobediente, que tiene tantos caprichos y tantas tendencias que se alejan de la verdad. Como dice San Pablo, parece que esta carne luchara contra el Espíritu, como si fueran dos siendo uno, porque precisamente cuando hablamos de unidad, estamos hablando de empezar con nosotros mismos. La primera unidad que debemos buscar es entre carne y espíritu, entre nosotros, en nuestro ser, que siendo un solo ser, desencuentra las divisiones que hay dentro de nosotros. La carne quiere lo que quiere, ¿no? Sus apetitos, sus deseos, sus cosas, y el espíritu quiere a Dios y busca a Dios. Entonces esos dos están en esa batalla. Por eso es que en las reglas de perfección de la iglesia y en todo lo que la iglesia nos aconseja y nos enseña, viene el ayuno, la penitencia, la oración, el sacrificio, la mortificación. ¿Todo eso para qué? Para someter esta carne rebelde al espíritu para que obedezca. Muchas veces hay personas que me dicen: ay, mire, yo he estado muy seco en la oración, como que no puedo orar, tengo mucha dificultad porque vengo a misa y me siento inquieto, como que ya me quiero ir. Y yo digo: ¿saben qué? Lo que pasa es que su carnecita está muy plácida, está muy consentida. Lo que usted tiene que hacer es ponerla bien apretada con ayunos, con penitencia y ponerla en obediencia, porque se le volvió muy guapa, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que esta carne hay que cuidarla, porque si usted se pone a cuidarla demasiado, se va a volver más grande que su espíritu. Entonces ya no va a querer orar, ya es que se quiere separar de las cosas de Dios. Y esa es una batalla espiritual que llevamos para tener unidad en nosotros mismos. Por eso uno no puede aspirar a buscar unidad en la parroquia, en los ministerios en que uno está vinculado, si uno mismo no está unido con uno mismo. Entonces hay que empezar en casa. Como dice el refrán, la caridad comienza por casa. Entonces uno tiene que convertirse uno, tener una conversión de corazón uno. Además, una disciplina espiritual que se debe mantener perseverante. No podemos descuidarnos nunca. Siempre, constantemente debemos tener todas estas disciplinas que nos llevan a someter la naturaleza rebelde en obediencia al espíritu. Y esto es como andar encima de un caballo salvaje. Ustedes saben, la imagen es el jinete y el caballo. Esa es la imagen de carne y espíritu. Y uno tiene que ponerle riendas a ese caballo que quiere hacer lo que quiere. Pero uno no lo puede dejar, ¿no? Tiene que llevarlo con las riendas puestas. Y la iglesia nos enseña perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos los sacramentos, la oración. Tenemos todas estas estaciones litúrgicas de la iglesia que nos llevan del Adviento a la Cuaresma y el tiempo ordinario de preparación. Y todo esto es de origen divino. La prueba está que la iglesia reconoce la liturgia como divina liturgia. ¿Por qué? Porque es revelada y viene directamente del Espíritu Santo. No son ideas de hombres, es el Espíritu de Dios el que lleva a la iglesia con todo lo que la iglesia es. Yo siempre le digo a la gente, miren, hay personas que se complican mucho con interpretar el Antiguo Testamento. Y yo digo, no hay que interpretarlo, hay que escuchar la voz de Dios a través de los profetas y patriarcas y reyes y todo lo que tiene el Antiguo Testamento. Pero hay algo importante que uno no puede dejar y pasar de vista, y es: Dios es un Dios de orden. Ustedes se dan cuenta cuando Dios le pide a un profeta o a un rey de que le construya un altar o un templo,
¿Se dan cuenta la meticulosidad de Dios con las medidas, por ejemplo? Quiere que sean 20 centímetros y 1 metro y esto de altura, de anchura, de todo es perfectamente deletreado. Todo. Y así es Dios. Eso es lo que debemos aprender. Debemos aprender es cómo es de meticuloso el Señor. Cómo es de exacto. Y cuando uno aprende eso, imita eso, se convierte en una persona honesta, en una persona buena, porque tiene sus cuentas correctas, tiene las cosas claras, y entonces su relación con Dios es clara, y por ende la relación con el prójimo. Porque cuando uno aprende a ser claro y exacto en sus medidas, y deja la mentira, y deja el robo, y deja tomarle ventaja a las cosas y a la gente, y deja de mentirle a Dios, para empezar. Entonces viene el orden. Y cuando hay orden hay paz. Y cuando hay paz hay gozo. Y cuando hay paz y gozo hay esperanza. Esas son nuestras virtudes teologales que son columnas de nuestra fe, de la iglesia. Y tenemos la fuerza para dominar el mundo, que como el catecismo nos enseña es uno de nuestros enemigos. Hay mucha gente que tiene problema con eso. Yo hace unos años atrás estaba en una parroquia en Irlanda, en una ciudad que se llama Cork. Y en la parroquia estaba un grupo de personas como ustedes, eran servidores, era gente de la pastoral de la parroquia, y yo les estaba dando una charla sobre misión, lo que es misión, la misión. Y entonces hablé de los enemigos del hombre, sacado del catecismo, yo no me lo inventé. Mundo, demonio y carne, es lo que nos enseña el catecismo, es doctrina católica. Y se para una señora a protestar contra eso. Dice, ¿cómo puede usted decir que el mundo es un enemigo nuestro? Si nosotros vivimos en el mundo, y es que en el mundo es donde debemos vivir, porque ahí nos creó Dios, y me echó un sermón de media hora del mundo. Yo no dije nada, yo simplemente le dije, ¿sabe qué? Usted si tiene alguna queja contra el catecismo, pida una audiencia con el Papa y vaya a contarle lo que usted no quiere del catecismo, porque yo no lo voy a cambiar. Y yo me baso en el catecismo y punto, eso es lo que yo le digo, es lo que tengo en el catecismo. Es mi doctrina y yo no me la voy a inventar ni tampoco me voy a volver un filósofo para discutir el catecismo. Y esa es la realidad, ¿no? Hay gente que cree que puede volver a escribir el catecismo o que puede cambiar las cosas de Dios. Y muchas veces escuchamos eso siendo predicado en la iglesia. Hay gente que predica que el purgatorio no existe. Yo digo, si usted es católico, ¿cómo puede ir contra un dogma de la iglesia? En el momento que usted como católico se va contra un dogma, ¿en qué se convierte? Deja de ser católico. No lo es. Porque si usted no cree y no profesa las verdades de la iglesia, ¿en qué se convirtió? Se protestantizó. Y hay mucha gente en la iglesia que está protestantizada. Eso pasa hoy tristemente en el mundo entero en la iglesia católica. Especialmente aquí al norte. El catolicismo en Estados Unidos, Canadá, en muchas partes un catolicismo diluido, donde prácticamente es protestante ya. Sí, mucha gente ni se confiesa. Y usted va a misa domingo, hay 500 personas, todos pasan a comulgar. Todos pasan a comulgar. Pregunta usted al párroco cuánta gente confiesa. Nadie, por ahí una que otra señora que ya está para morirse. Son los que se confiesan. De resto, nadie se confiesa en la parroquia. Todos comulgan. Y encima de eso, les dan en las 2 especies. Y toman vino durante la misa. Jarras de vino se reparten. Pero nadie tiene una conciencia de los sacramentos, no se preparan para la comunión, la mayoría están en pecado mortal, mucha gente viviendo en unión libre, viviendo en empleos de corrupción y cosas malas en el mundo, y siguen ahí. Pero he tenido experiencias como estas, que llego a una parroquia de misión y el padre me entrevista a solas y me dice, hazme un favor, no me vayas a asustar la gente. Dice,
No les hables de diablos, ni de infierno, ni de pecado. Esta es gente buena. Mire que sostenemos niños en el África y hacemos esto y aquello. Y esto da mucha tristeza, porque no se trata de que una misión llegue a complacer a la gente, porque si así fuera, el evangelio no tendría valor, ¿no? Porque entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que ustedes quieren oír? Pues Dios no lo permita, ¿no? Porque esta gente lo que está haciendo es convirtiendo la iglesia en una ONG, en un lugar de caridad donde no importa Cristo, no importa la vida sacramental ni el crecimiento espiritual, sino la vida social, la caridad. Se convirtieron en filántropos, no son cristianos. Y muchas iglesias se convirtieron en eso, y las iglesias son preciosas, tienen el mármol más costoso, todo es increíblemente lujoso, la gente llega increíblemente vestida para las celebraciones, pero no está Cristo, no lo está, porque para que esté Cristo tiene que haber la obediencia a Él, como dice San Juan Evangelista. Si uno dice que ama a Cristo pero no le obedece, es un mentiroso. Entonces, si está ahí en la iglesia, por muy glamorosa que esté la iglesia y por muchas obras de caridad que se hagan, si yo no le obedezco al Señor y vivo en pecado mortal, ¿de qué sirve todo ese glamour? ¿De qué sirve toda esa belleza y esa caridad si yo no tengo a Dios? Si yo no le obedezco a Dios. Entonces, precisamente, hay que tener claridad de quiénes somos, porque vivimos en un mundo perverso, un mundo materialista, consumista, relativista, lleno de ismos que llevan al abismo por todos lados. Ya ustedes conocen las ideologías de este mundo que están imperando hoy en nuestra sociedad. Son espantosas. Es como un libro escrito por Satanás. Ve uno las cosas que suceden. Hace poco en España estaba yo en una población pequeña y una señora me trajo el manual que le estaban enseñando a los niños en la escuela primaria, y si yo les cuento lo que yo leí y lo que le estaban enseñando, se mueren, porque eso no lo puede creer nadie, que le pueden enseñar a un niño de 7 años a masturbarse. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Y que le enseñen de que la pedofilia es normal. O sea que si un niño de 6 años consiente tener relaciones con un adulto, es normal, porque el niño lo consiente, porque él ya sabe, porque él lo conoce. ¿Ustedes se imaginan algo más satánico que eso? Eso ya es haber bajado unos escalones muy profundos en el infierno. Eso ya es una humanidad totalmente pervertida. Porque si algo nos advierte el Evangelio, y a lo cual Jesús es increíblemente radical, es ojo con los niños, no me los vayan a tocar, ¿sí? Cuidado con los niños. Y esto es lo que debemos entender, porque precisamente el diablo lo que quiere son los niños. Es más, no quiere que nazcan, los mata en el vientre. Por eso el aborto es una de las ofrendas más grandes de la masonería al demonio. Por eso lo promueven los políticos, porque con eso ganan poderes de Satanás, ofreciendo el aborto. Y así es como nosotros entendemos lo importante que es ser uno solo con Cristo como iglesia, para que nos podamos defender y para que defendamos las familias. Porque ¿quién va a defender los niños? ¿Quién va a defender los hijos de ustedes, los nietos, toda la gente que viene, si nosotros no somos fuertes y reales? Si empezamos a negociar con el pecado, si empezamos a aceptar el pecado, porque está bien, nosotros respetamos lo que la gente decida hacer. Yo no soy nadie para juzgarlos, y Dios mismo les da la libertad. O sea, yo no puedo evitar que una persona haga lo que quiera, pero lo que sí puedo hacer es testificar la verdad. Como dice Jesús, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Y esto es lo que debe estar claro. Yo tengo un hijo y el hijo viene y me confiesa algo bien difícil de las decisiones que tomó en su vida, anticristianas, totalmente una violación completa a la ley de Dios. Pues yo exhorto a ese hijo con amor y le digo, eso es pecado, eso desobedece a Dios, yo no lo acepto,
Yo no estoy de acuerdo. Pero yo te sigo amando como madre, como padre, y nunca dejaré de ser tu padre o tu madre, pero jamás aceptaré tu pecado. Nunca. Y no me lo pidas porque no lo voy a aceptar. Y es muy importante tener eso claro. El amor tiene que estar, la caridad tiene que estar. No podemos obligar a otro a que haga lo que nosotros queremos. Estamos hablando de adultos ya, ¿no? No de niños. Y cuando esto sucede, yo tengo que testificar. Porque si no, esos pecados de ese hijo, o de esa hija, o de ese hermano, o de ese compañero mío en la parroquia, van a testificar contra mí ante el tribunal del Señor. Porque voy a cargar con esos pecados, por no haberlos exhortado, porque me correspondía a mí. A ver, ¿cuántas veces me sucede a mí que estoy en una parroquia haciendo lo que estoy haciendo en este momento y al final se acerca una persona y me dice, ay, mire, es que yo vivo pues con mi esposo en unión libre y lo primero que digo es como Jesús con la samaritana, ese no es su esposo, dice, ese es su amante, no lo llame esposo, ese no es matrimonio. Porque eso lo que es un amancebato, ¿no? Usted se amancebó, usted está ahí en una unión libre en pecado mortal. Y si usted se muere, usted está en peligro porque usted cambió a Dios por otro ser humano. ¿Sí? Eso es, porque si vino a preguntar hay que decirle, ¿no? Si no me pregunta, pues, ¿yo qué voy a decir? Pero si alguien viene a decirme, yo tengo la responsabilidad de testificar. Y no le puedo decir a la persona que está en gracia, que está bien, que fue que le dijeron que, pues que le hayan dicho lo que quiera, pero la ley de Dios no la pueden cambiar. No la pueden cambiar. Y el Evangelio es muy claro acerca de eso. Muy claro. Y como siempre digo yo, miren, este mundo es un mundo de procesos, de talleres, de toda clase de clemencia en ese sentido que es la falsa misericordia. La psicología moderna está llena de ese tipo de acciones. Pero si nosotros queremos ser de Cristo y vivir por el Evangelio, tenemos que irnos a lo que Cristo enseña. Y el Señor dice, si este ojo te hace pecar, Él no dice, ponlo en un proceso al pobrecito, llévalo a rehabilitación, dale una oportunidad a que cambie. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sácatelo. Y si este brazo te hace pecar, ay, llévalo a la clínica de rehabilitación. Dale oportunidad al pobrecito. No, Él dice, córtatelo. Mejor entrar manco y tuerto al cielo que con el cuerpo entero al infierno. Y esto es lo que es el Evangelio. Pero esto hoy es durísimo. Durísimo. Hablar así es que asustar a la gente. ¿Se pueden imaginar? Cuando uno habla así, que es el Evangelio, está asustando a la gente. Es muy duro. Ah, no, ese Señor es muy duro. ¿Duro? Pues entonces pregúntele a Jesús, porque Él fue el que habló así. No yo estoy simplemente anunciando lo que Él dejó. Simplemente no estoy inventándome nada. ¿Es o no es? ¿Es blanco o negro? ¿Es de Dios o es del diablo? No hay ninguna zona en la mitad. Por eso hay gente que dice, ay, él es medio bueno. Digo, ¿cuál medio bueno? Es malo, porque no existe medio bueno, ¿no? No puede haber medio bueno. Usted o es o no es, tan sencillo como eso. Quizás no es un santo, quizás está luchando para superar sus defectos y su miseria, pero está en un camino del bien, ¿no? Pero el otro no está luchando por cambiar nada, ni por mejorar nada, y sigue en el mal. No puede ser medio bueno, ¿no? Ustedes han visto que, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado vivir situaciones en Colombia con las mafias, como ustedes también acá en México. Y hubo una época en que esos carteles eran muy poderosos, gracias a Dios que ya los tumbaron. Ahí siguen los narcos, pero escondidos, ¿no? Antes eran a la luz del sol. Y entonces, uno de ellos muy famoso, construía barrios para los pobres. Y al mismo tiempo que estaban haciendo las construcciones, estaban asesinando cientos de personas y exportando veneno para todo el mundo. Pero entonces, para esa gente, él era un santo, era un héroe, un Robin Hood, porque estaba alimentando a esos pobres. Y se dan cuenta la moral de la gente. O sea, si el diablo me beneficia, entonces el diablo no es tan malo, ¿no?
El diablo no puede ser tan malo si me está haciendo favores a mí. Y por eso vienen todos estos cultos a la Santa Muerte y no sé cuántas cosas, porque la gente se engaña con el mal, ¿no? Y terminan creyendo que esas cosas son buenas porque supuestamente le están haciendo favores. Y aquí viene ese desorden de no estar en unidad. ¿Por qué se confunde la gente? Porque no está unida por eso. ¿Por qué se separan los matrimonios? Porque no están unidos, porque no perdonan, no tienen paciencia, ni tolerancia, ni compasión. Miren que una de las virtudes más importantes para nosotros es buscar el bien siempre, porque si no somos buenos no nos podemos santificar. Y para ser buenos hay que ser valientes. Usted tiene que ser muy valiente para perdonar y valiente para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Para eso necesita valentía. Un cobarde nunca tendrá paciencia ni amor, nunca. Entonces por eso debemos revestirnos de esa valentía y pedirle siempre, y ya tenemos ese don, porque es uno de los dones del Espíritu Santo, ese don de fortaleza, donde nosotros tenemos la fuerza en nosotros para atrevernos a ser buenos, para atrevernos a dejar el mal, para atrevernos a dejar de mentir, de robar. Yo a veces me encuentro con gente a través de los años, porque generalmente regreso a donde voy, me tarda 1 año o 2 para volver, pero vuelvo, y me encuentro gente que conocí en otras oportunidades, y les pregunto, ¿y cómo van? Dice, ahí voy, pues ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ahí voy. Digo, sí, ahí va, pero para el infierno, porque si no va a cambiar. Con Dios no es así, de que ahí ya robo un poco menos, ¿no? No es así. San Juan Bautista lo pone tal y como es. El hacha está sobre la raíz. Yo amo esa imagen, porque es la imagen perfecta. El hacha está sobre la raíz. Arrepiéntanse porque viene el Señor. Y es que de la única manera que uno puede cortar con el mal es con el hacha en la raíz. No hay tal cuento de que ahí voy, no. Es como el que quiere dejar el cigarrillo, entonces en vez de fumar 60 cigarrillos se fuma 30, ahí voy, ¿no? Es una mentira, porque mucha gente me pregunta, miren, antes de yo tener un encuentro con Dios, en el año 97, llevaba 33 años lejos de Dios, en un mundo totalmente materialista, entregado a las fuerzas del espíritu del mundo, completamente, una idolatría total y una vida de pecado total. Cuando entro a la iglesia de nuevo, regreso y comienzo a corregir mi vida, mis colegas en California, en Los Ángeles, que ahí es donde yo vivía y era actor y músico, y todos mis colegas pues era gente del mundo. Y cuando yo regresé, pues estaban muy sospechosos de qué me había pasado, porque el cambio que había tenido era muy grande y no lo entendían. Y decían, es que está muy golpeado por el secuestro. Me recomendaban psiquiatras de toda clase y todos decían, ya regresará, ¿no? Ya aterrizará. Por ahora está traumatizado. Eso era para ellos, mi conversión era un trauma, ¿no? Entonces, la realidad es que uno nunca se puede olvidar de que cuando uno quiere dejar el vicio, el pecado, todo lo tiene que dejar. Es como el alcohólico, lo primero que tiene que hacer es dejar sus amigos alcohólicos, ¿sí? ¿Qué hice yo? Me tocó dejar todos mis colegas en Los Ángeles, separarme de todos ellos. ¿Por qué? Porque era una influencia terrible contra mí. Si yo quería cambiar, no podía estar con ellos. Además, un día me levanté y decidí irme de mi casa al centro de Los Ángeles a una iglesia que quedaba muy lejos. En Los Ángeles no llueve mucho, como ustedes deben saber. Y entonces decidí hacer el sacrificio enorme de irme a pie desde mi casa hasta esa iglesia en el centro, que era una iglesia que solo tienen abierta una puerta porque eso está rodeado de homeless, de indigentes. Entonces la tienen cuidada y tienen un guardián en la puerta y es una iglesia grande. Yo dije, voy a ir hasta esa iglesia. Pues me fui caminando. No llevaba 10 cuadras
y se suelta semejante aguacero, pero como nunca había visto yo. Y claro, llegué a esa iglesia completamente lavado, ¿no? Chorreando agua. Y cuando llegué a la puerta, pues el hombre me confundió con un indigente y no me dejó entrar. Claro, estaba peor que los que estaban allá al lado, que al menos tenían sombrilla. Los indigentes tenían cómo cubrirse y todo, yo no. Pero yo tenía un aspecto horrible y me tocó ahí en la puerta, al lado de ese vigilante, arrodillarme a terminar mi faena de sacrificio ahí, ¿no? Y entonces el caso es que yo regresé y cuando regresé, supuestamente eso era para dejar el cigarrillo, ¿no? Cuando regresé, estaba orando y recibí del Señor una claridad increíble que me mostró que no tenía necesidad de haber ido hasta allá, ¿sí? Que eso está bien, Dios lo recibe con amor, pero que lo que yo necesitaba era darle ese sí al Señor y dejar ese vicio, ¿no? Dejarlo, simplemente donde quiera que esté, ahí dejarlo, ponerle el hacha y cortarlo. No es, por eso es que la palabra muy sabiamente dice, yo no quiero holocaustos ni sacrificios. Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Sí, y es que ahí debemos tener nosotros nuestra mirada, en que Dios quiere es nuestro corazón, no los sacrificios. Hay gente que se hace unos ayunos, y a mí me preguntan, sí, han habido muchos beneficios de eso, tengo que respetarlo, porque yo tengo cantidades de testimonios de cosas grandes que han sucedido con esos ayunos que son eternos, ¿no? Pero yo digo, es que la voluntad nuestra la tenemos que someter a Dios incondicionalmente para dejar todo vicio, todo pecado. Es decirle no al pecado, pero así, con todas las fuerzas de nuestro ser. Y lo mismo pasa en la parroquia y en su hogar, con las divisiones, con las cosas contradictorias, cuando no estamos de acuerdo, cuando no nos gusta una persona. Tenemos que entregársela a Dios y ofrecer ese sacrificio de saber que yo tengo que aceptar a esa persona como es y que no puedo permitir que, porque esa persona no es como yo quiero y me molesta como es, me vaya a dividir y a sacar de mi trabajo, de mi ministerio, de la armonía parroquial, de todo eso. No puedo dejar que eso suceda. Y ese es nuestro trabajo. Ustedes se purifican en la parroquia entre ustedes. Y es una oportunidad muy grande que Dios les da para santificarse, aceptando las locuras del otro. Es que todos tenemos, pero hartas espinas que chuzan, con solo acercarnos ya estamos quemando al otro. Pero es que precisamente eso es lo que tenemos que hacer, aprender a abrazar espinas. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira el Señor cómo se las pusieron en la cabeza. Y es una enseñanza de que no se preocupe si le toca abrazar las espinas del otro, porque usted también lleva su coronita de espinas bien fea, y no porque nadie se la puso, sino porque a usted le salieron de la cabeza, ¿no? Es muy diferente. Entonces, pedirle a Dios que nos dé la valentía para ser uno con todos, y uno con el Señor sobre todo, para que seamos iglesia, ese cuerpo místico, para que amemos nuestra parroquia, nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, todo nuestro obispo, todo lo que es iglesia lo debemos amar, pero la palabra amar debe ser de verdad. Yo amo mi obispo, amo mi párroco, amo mi parroquia y mis parroquianos, así me duela, porque amar no es fácil. Pero como dice Santa Teresa de Calcuta, la caridad nace cuando comienza el dolor de la caridad, ¿no? Cuando duele, ahí comienza la caridad. Y es como cuando uno no quiere rezar y reza, se arrastra para rezar un rosario, pero cuando lo termina, no podía haber una sensación más hermosa que esa, de haberlo hecho contra la voluntad de uno, contra la pereza, contra todo lo que lo tenía uno detenido para no rezar. Y esos sacrificios son santos, y a eso debe empujarse uno. Voy a terminar con una lectura, y les leo a ustedes del Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, desde el versículo 19, el testimonio de Juan,
Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Y sobre todo, le damos gracias a Dios por nuestra iglesia, porque esta es nuestra misión. A nosotros nos escogió el Señor, somos su pueblo y tenemos una misión muy importante que es llevarle a Dios a la gente. Somos pescadores de hombres y la primera pesca que tenemos que hacer es nuestra alma, que es la más escamosa, la más lisa, la más difícil de atrapar. Es alma nuestra, es la primera que tenemos que llevarle a Dios. Y una vez que logremos hacer esa pesca, hay que ir a pescar almas todos los días. Porque yo le digo a la gente, miren, usted camina entre las multitudes en estas ciudades donde vivimos y entre extraños, gente que a lo mejor nunca volverá a ver o que nunca ha visto antes, pero toda esa gente nos pertenece a nosotros, todos, cada uno, porque Dios nos los dio. Por algo lo está viendo, aunque sea por un segundo, existen en su vida y no son peces que nadan por el lado nuestro, son almas, seres que Dios creó para salvarlos. Tense en cuenta, la Virgen de Fátima le enseña a los pastorcitos a orar. Y una de las oraciones la oramos casi en todo el mundo hoy en el rosario, entre décadas. Dice parte de la oración, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Es una oración que descendió del cielo. No viene de origen humano, la trajo la Virgen, pero viene del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiere decir? Esa oración no dice, lleva a todos los católicos al cielo, ¿no? Dice, lleva todas las almas al cielo. Es una enseñanza del Padre que dice, tenemos que orar por la salvación de toda la humanidad, porque nosotros somos su ejército, un ejército que defiende las almas. ¿Cuáles almas? Todas, absolutamente todas. Y por eso todos los extraños, esa gente, nos pertenece a nosotros, son nuestros. Y por eso siempre tenemos que orar por la salvación de todos. Y en esta forma estamos en la cruz con el Señor, con los brazos abiertos, abrazando a la humanidad, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que vivimos cada uno de nosotros. Amén. Amén.